La Cátedra de Enfermería del Adulto y del Anciano, Escuela de Enfermería, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba, presentan el siguiente procedimiento. Cuidados enfermeros en adultos y ancianos con oxigenoterapia. Buenos días, soy la licenciada Marisela Ariza, docente de la Cátedra de Enfermería del Adulto y el Anciano, y en este video vamos a realizar la mostración del trabajo práctico de oxigenoterapia. La oxigenoterapia es una herramienta fundamental para el tratamiento de la insuficiencia respiratoria, tanto aguda como crónica. Consiste en el uso terapéutico del oxígeno con el fin de aumentar el aporte del mismo a los tejidos, utilizando al máximo la capacidad de transporte de la sangre arterial. Se indica cuando existe una deficiencia en el aporte de oxígeno a los tejidos, hipoxia tisular. Se prescribe previa valoración clínica y con gasometría arterial. Los objetivos de la oxigenoterapia son favorecer la respiración, contribuir al tratamiento y recuperación del paciente. Indicaciones para la oxigenoterapia. La oxigenoterapia está indicada siempre que existe un déficit del aporte de oxígeno al tejido celular. Por ejemplo, disminución de la cantidad de oxígeno o de la presión parcial del oxígeno en el gas inspirado, disminución de la ventilación alveolar, alteración de la relación ventilación-perfusión, alteración de la transferencia gaseosa, descenso del gasto cardíaco, shock, hipovolemia, disminución de la hemoglobina. Para administrar el oxígeno es necesario conocer la concentración del gas y utilizar el sistema adecuado para su aplicación. Existen dos sistemas para la administración de oxígeno, de alto flujo y de bajo flujo. El sistema de alto flujo es aquel en el cual el flujo total de gas que suministra el equipo es suficiente para proporcionar la totalidad del gas inspirado, es decir, que el paciente solamente respira el gas suministrado por el sistema. Este sistema tiene dos ventajas. Primero, una FiO2 constante y definida. Segundo, al suplir todo el gas inspirado, se puede controlar temperatura, humedad y concentración de oxígeno. El sistema de bajo flujo no proporciona la totalidad del gas inspirado y parte del volumen debe ser tomado del medio ambiente. El oxígeno a administrar debe estar humidificado para evitar sequedad de la mucosa faríngea, disminución de la función de las cilias de la tráquea y espesamiento de las secreciones. Equipo necesario para oxigenoterapia: tubo de oxígeno o panel de oxígeno central, manómetro, humidificador, agua destilada, dispositivos para la administración de oxígeno, estetoscopio y saturómetro. Sistemas de bajo flujo: cánula nasal, aporta flujos bajos de oxígeno, tubo de goma o plástico que se introduce en las fosas nasales, se utiliza con humidificadores. Ventajas: cómoda, segura, sencilla, libertad de movimiento, permite comer y hablar, bajo costo, tratamiento a largo plazo. Desventajas: sequedad e irritación de las fosas nasales, difícil de mantenerla en posición, no puede usarse en pacientes con problemas nasales o excitados, no administra oxígeno mayor al 44%, no administra dosis exactas de oxígeno. Preparación: explicar el procedimiento y la razón de dicho accionar al paciente. Proveer la unidad de todo el material necesario.
lavarse las manos, valorar la mecánica respiratoria, la saturación de oxígeno, los ruidos respiratorios y la frecuencia cardíaca. Conocer y valorar la gasometría arterial. Valorar el correcto funcionamiento de los paneles de oxígeno y del manómetro. Corroborar la indicación médica. Explicar el procedimiento y la razón de dicho accionar al paciente, independientemente de su nivel de conciencia. Colocar al paciente en posición adecuada, posición de semi-Fowler, semisentado o elevado. Esta posición favorece la oxigenación debido a que el diafragma baja y hay mayor espacio para la expansión pulmonar. Adaptar el humidificador al manómetro. Previamente se debe haber colocado agua destilada en el vaso. Abrir el oxígeno. Abrir la llave del manómetro y regular el número de litros indicados. El agua en el humidificador debe estar burbujeando. Comprobar que haya salida de oxígeno y colocar al paciente el dispositivo de oxigenoterapia. Dejar al paciente en situación de comodidad. Ordenar la unidad. Controlar periódicamente el flujo de oxígeno, la humedad del mismo y el correcto funcionamiento del equipo. Valorar periódicamente la función respiratoria del paciente. Colocación de máscara de reinhalación parcial de material plástico o goma transparente y flexible. Cubre boca, nariz y mentón del paciente. Se fija con goma elástica. Presenta clip metálico sobre el puente de la nariz para mejor fijación. Lleva varios agujeros a los lados, que son los puertos de exhalación por donde sale el anhídrido carbónico. Aporta concentraciones de oxígeno del 60 al 90% con flujos de 6 a 10 litros. La bolsa de reserva de oxígeno que lleva conectada permite al paciente volver a respirar el primer tercio del aire exhalado. Ventajas: mayores concentraciones de oxígeno, 40 a 60%, con flujos de 5 a 8 litros. Aporte rápido de oxígeno en periodos breves. El flujo puede ser variado, es ligera, suave, flexible. El paciente puede respirar con la boca abierta. Tiene una adaptación universal, no reseca las mucosas y no es invasivo. Aporta altas concentraciones de oxígeno, posee conector giratorio que le permite cambiar de posición al paciente y es útil en situaciones de emergencia. Desventajas: incómoda por el contacto hermético entre cara y mascarilla, riesgo de irritación y necrosis de la piel por el ajuste. Debe quitarse para comer y hablar. No es práctica para el tratamiento a largo plazo. Provoca o aumenta ansiedad. Impracticable para terapias a largo plazo. Puede contaminarse teniendo hongos y bacterias. Puede conducir a toxicidad por oxígeno. Explicar el procedimiento y la razón de dicho accionar al paciente, independientemente de su nivel de conciencia. Colocar al paciente en posición adecuada, posición de semi-Fowler, semisentado
o elevado. Esta posición favorece la oxigenación debido a que el diafragma baja y hay mayor espacio para la expansión pulmonar. Adaptar el humidificador al manómetro. Previamente se debe haber colocado agua destilada en el vaso. Abrir el oxígeno. Abrir la llave del manómetro y regular el número de litros indicados. El agua en el humidificador debe estar burbujeando. Comprobar que haya salida de oxígeno y colocar al paciente el dispositivo de oxigenoterapia. Dejar al paciente en situación de comodidad. Ordenar la unidad. Controlar periódicamente el flujo de oxígeno, la humedad del mismo y el correcto funcionamiento del equipo. Valorar periódicamente la función respiratoria del paciente. Colocación de oxigenoterapia con máscara de Venturi. Aporta del 24 al 40-50% con flujos de 4 a 8 litros. Posee adaptadores de distintos colores. Principio de Bernoulli: suministrar una concentración de oxígeno predeterminada y fija. Aporta un flujo de gas mayor que el flujo inspiratorio máximo. Las ventajas: administra una concentración exacta. La FiO2 permanece constante. La FiO2 puede ser medida. Las desventajas: puede irritar la piel, interfiere en la alimentación, debe permanecer apretada a la cara del paciente, puede acumular condensaciones dentro del sistema. Explicar el procedimiento y la razón de dicho accionar al paciente, independientemente de su nivel de conciencia. Colocar al paciente en posición adecuada, posición de semi-Fowler, semisentado o elevado. Adaptar el humidificador al manómetro. Previamente se debe haber colocado agua destilada en el vaso. Abrir el oxígeno. Abrir la llave del manómetro y regular el número de litros indicados. El agua en el humidificador debe estar burbujeando. Comprobar que haya salida de oxígeno y colocar al paciente el dispositivo de oxigenoterapia. Dejar al paciente en situación de comodidad. Ordenar la unidad. Controlar periódicamente el flujo de oxígeno, la humedad del mismo y el correcto funcionamiento del equipo. Valorar periódicamente la función respiratoria del paciente. Cuidados: valorar la efectividad del tratamiento, hidratar e higienizar la piel, valorar en búsqueda de úlceras por presión en orejas y mejillas, lavar, secar y poner talco en la máscara cada 2 horas, retirar el equipo y limpiarlo varias veces al día, monitorización de gases arteriales, comprobar continuamente el ajuste de la máscara a la cara, según indicación médica, administrar flujo de oxígeno requerido.